final. Salid de ella, pueblo mío. Permítanme abrir la Biblia esta noche juntamente con ustedes en el capítulo 7 del libro de Daniel. El verso número 25 dice así: y hablará palabras en contra del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Hablaríamos de 5 temas esta noche basados solamente en este texto. En estos días hemos venido identificando el poder del cuerno pequeño. Daniel 7:25 nada más y nada menos está hablando del cuerno pequeño que salió después de la división de Roma. Hemos hecho alusión a este sistema durante 2 días consecutivos y hoy no va a ser la excepción. El poder del cuerno pequeño en esta Biblia, por ejemplo, dice el título, por ejemplo, que le han colocado aquí, dice el líder satánico y blasfemo. Aunque la Biblia nos habla de todo un sistema, no de un poder, sino de un sistema conjunto, el cual haría grandes cambios. Hemos visto anoche, anteanoche, de cómo el cuerno pequeño estaba detrás de las doctrinas que hoy en día nosotros tenemos dentro de nuestro seno. Y quiero hacer una confesión que es probable que sea muy chocante a los hermanos que estamos aquí y a todos los que nos están viendo alrededor del mundo en los diferentes canales de televisión, en las diferentes plataformas de las redes. Déjenme decirles que el 30% de las doctrinas que hoy se predica en nuestros púlpitos tienen origen por el poder del cuerno pequeño. Y hoy voy a hablar de una de ellas. Ahora, Daniel 7:25 nos habla de varias cosas que haría el cuerno pequeño, de las cuales voy a resaltar una de ellas. Dice el texto aquí que el poder del cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Yo les voy a decir algo importante. En Daniel 7 existen 4 bestias, de las cuales la primera es identificada como Babilonia. Babilonia oprimió a los judíos, los llevó cautivos, estuvieron por más de 70 años allá. Pero déjenme decirles que Babilonia nunca atacó a la ley de Dios en el sentido directo. No pensó ni siquiera en cambiarla. Lo mismo sucedió cuando apareció los medos y los persas. No se metían con la religión. Ellos querían más finanzas, que se pague los tributos, y no estaban interesados en la religión que Dios les había dado al pueblo. Lo mismo pasó con los griegos, aunque a los griegos les interesó también ledoar el evangelio que ellos tenían, por así llamarlos. Entiéndanme la palabra, aunque no podemos llamarlo evangelio, ya que ellos no creían en salvación, sino que su religión la querían plasmar inclusive las ciudades que ellos conquistaban. Pero a pesar de eso, los griegos no se atrevieron a atacar directamente a la ley de Dios. La Biblia también menciona que vino otro imperio, que es el imperio cuarto, el imperio romano, el cual no atacó directamente a la ley de Dios. Pero la Biblia dice que Roma, que es el cuarto imperio, vimos estos días que se había dividido en 10, y de en medio habían salido 10 naciones, las cuales conformaban la antigua Europa. ¿Están captando la idea? Pero la Biblia dice que de en medio de esa división saldría el cuerno pequeño, que después de haber varios poderes antes del cuerno pequeño, este cuerno pequeño es el que quiere atacar directamente a la ley de Dios. Yo voy a sacar al cuerno pequeño y lo voy a poner a un lado. ¿Hay algún candidato fuera del cuerno pequeño
que haya intentado cambiar la ley de Dios. Si yo miro a Babilonia, no. Si yo miro a Roma, no. Si yo miro a Medo y Persia, no. Si miro a los griegos, no. Es irrefutable, basado en Daniel 7, que otros poderes hayan querido cambiarlo. Pero es irrefutable también afirmar que el cuerno pequeño, su interés fue cambiar no solo los tiempos, sino también la ley de Dios. Un día Jesús caminaba con 2 de los discípulos el día que había resucitado de Jerusalén hacia una aldea llamada Emaús. Y allí Jesús le dice a esos 2 discípulos: ¿acaso ustedes no entendieron lo que dice la ley, los profetas y los salmos acerca de mí? El Antiguo Testamento, que se conforma por 39 libros, estaba dividido en 3 partes: la ley, los profetas y los salmos. Eso lo dice, por ejemplo, el libro de Lucas 24:44. Si ustedes quieren leerlo, no lo voy a leer, pero ustedes son muy bíblicos. Hoy quiero agarrar los 5 primeros libros. Cuando nosotros vamos a los 5 primeros libros, escuchen bien, desde Génesis hasta Deuteronomio se le conoce como el libro de la ley. ¿El libro de qué? El libro de la ley. No vas a encontrar leyes desde Josué hasta Malaquías. No vas a encontrar leyes. Todas las leyes que Dios le dio a su pueblo, lo vas a encontrar desde Génesis hasta Deuteronomios. Y déjame contarte que desde Génesis hasta Deuteronomios hay 613 leyes. Si alguien lo quiere, se lo puedo dar. Cada ley con su texto bíblico. ¿Sí? Nos hemos tomado la tarea y se lo vamos a dar gratis al que quiere, nada más, al estudioso. Ahora, dentro de esas leyes, desde Génesis hasta Deuteronomios, existen 2 tipos de ley. Yo voy a ilustrar esta noche. Miren, voy a ilustrar 2 tipos de ley. Para eso, yo quiero que ustedes comprendan algo interesante. Primeramente, de las 613 leyes que existen de Génesis hasta Deuteronomios, 603 leyes fueron escritas por Moisés. No que las inventó de su cabeza, sino que Dios se las dio. Pero el escritor, ¿quién es? Moisés. ¿Cuántas leyes escribió Moisés? 613 leyes la plasmó. 603 leyes la plasmó. Miren lo que dice el libro de Deuteronomios 31, 26. Voy a leerlo desde el 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirlos. ¿En dónde escribió Moisés las palabras de esa ley? ¿Dónde? En un libro. Imagínense, todos pueden ver aquí que yo tengo un libro de color anaranjado, ¿verdad que sí? Imagínense que Moisés escribió 613 mandamientos aquí él. ¿Por orden de quién? De Dios. ¿En qué lo escribió? En un libro. Aunque la palabra libro es una palabra tardía, en esos años no existía libro, pero imagínense en un libro, porque él escribió en pergaminos, en papiro. Pero a esos 603 mandamientos, imagínense que está escrito en un libro moderno de este tiempo. ¿Ya? ¿Quién escribió eso? Moisés. 603. Pero mira lo que dice el libro de Éxodo 31, 18. Permítanme leer Éxodo 31, 18. Dice el libro de Éxodo 31, 18. De hecho, este es un verso muy interesante. Y dio a Moisés. ¿Quién dio a Moisés? Dios. Y dio a Moisés
cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de piedra, tablas del testimonio, escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió las tablas de la ley? ¿Moisés o Dios? Ya, ahora imagínense este cuaderno de color azul. De Génesis a Deuteronomios hay 613 mandamientos, 603 escritos en un libro por la mano de Moisés y por la orden de Dios. Y otro, imagínense que aquí hay 2 tablas de piedra, tabla A, tabla B, escritas por el dedo de Dios. Dios lo colocó, escribió Dios. Del 1 al 10, no del 1 al 8, del 1 al 10, todo lo escribió Dios. Un día Moisés bajaba con estas tablas y cuando vio al pueblo que estaban quebrantando el primero y segundo mandamiento, agarró esto, lo tiró al piso y se quebró. Porque dijo, ¿para qué sirve si el mismo día que Dios hace el pacto, ellos están quebrantando la ley? Es como que si tú te estás casando y esa noche que te estás casando, te son infiel el mismo día. Terrible. Eso fue lo que pasó. Así que Moisés dijo, ¿para qué sirve esto? Y lo tiró al piso. Y Dios le llamó en el capítulo 34 a Moisés, el verso 1, y le dijo así: Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que tú quebraste. Las primeras tablas no las hizo Moisés, las hizo Dios. Pero las segundas tablas Moisés las labró y subió con las tablas al hombro, y Dios de nuevo lo volvió a escribir. ¿Por qué no lo escribió Moisés? La segunda, Dios mismo lo escribió de nuevo. Las primeras tablas, dice Éxodo 32:16, dice lo siguiente, hablando de las primeras, las que Moisés quebró. Dice Éxodo 32:16 lo siguiente: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Así que las primeras que Moisés reventó eran obra de Dios, las tablas. Las segundas tablas Moisés las labró, pero la escribió ¿quién? Dios. Nadie esta noche va a poder refutar de que hay 2 tipos de ley, unas escritas por Moisés y las otras escritas por Dios. Cuando Moisés terminó de escribir 603 mandamientos, recibió una orden de Dios en el capítulo 31 del libro de Deuteronomios, el verso 26. Dios le dice así: toma este libro de la ley, el que Moisés escribió, toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. ¿Cómo le dijo? Cuando Moisés terminó de escribir 603, Dios le dice: mira, esto que tú has escrito, no, imagínense que este púlpito es el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Estaba en el lugar santísimo, donde nadie podía entrar más que una vez al año el sumo sacerdote. Ahí estaba la Shekinah, la presencia de Dios, con una forma de una luz, literal una luz. No había luz eléctrica esos años, pero ahí hay una luz interminable que no se acababa, que no necesitaba combustible. Era la presencia de Dios. Dios dice: esto que tú has escrito, ponlo al lado del arca del pacto. Pero ¿saben qué? Moisés recibe otra orden en el libro de Éxodo 40:20. Esto de acá, que yo he escrito, que son los 10 mandamientos, no lo vayas a poner al lado, colócalo adentro. ¿Nota la diferencia? Colócalo adentro, donde está la misma presencia de Dios, donde está Dios mismo, ahí colócalo. Esta no recibió esa orden. Esta tenía una raíz más profunda. Ahora yo quiero que ustedes noten ciertas diferencias. Una ley escrita por Moisés,
otra ley escrita por Dios, una ley que está en piedra y otra ley que es en un libro, una ley que es colocada dentro de la presencia de Dios y la otra ley que es colocada fuera. Esta ley es una ley que aparece siempre en la Biblia y esta ley aparece después del pecado. Ahora noten una cosa. ¿Pueden ponchar aquí? Piensen conmigo. ¿A cuál de estas dos leyes atacaría el cuerno pequeño? Daniel 7:25, que dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los teólogos del segundo siglo le llamaban a esta la ley ceremonial, y los teólogos del segundo siglo ya comenzaban a llamarlo a esta la ley moral. Así que cuando a mí me dicen, cuando tú hablas de la ley moral y la ley ceremonial es un invento del siglo XIX, no, les digo, discúlpenme, ustedes no leyeron la historia. En el siglo II ya se conocía la diferencia de entre ley moral y ley ceremonial. Una palabra teológica, pero ellos entendían que había una ley distinta y diferente. Pero quiero mencionarles lo siguiente: el cuerno pequeño atacó directamente a la ley que escribió Dios mismo con su propio dedo. Y esta noche, ¿cuántos recibieron este folletito a la entrada? ¿Pueden levantarlo? Aunque es de minuto, discúlpenme que sea de minuto, pero bueno, yo creo que la mayoría tiene, ¿verdad? Aquí dice Éxodo 20. Está señalado Éxodo 20. Y si quieren abrir sus Biblias en Éxodo 20, pueden hacerlo. Yo les voy a decir una cosa muy importante. Yo leí un artículo de los testigos de Jehová en la página de su libro, en la página 210 de su libro, Las Religiones, donde ellos dicen: el mundo entero, dicen los testigos de Jehová, no ha llegado a estudiar los 10 mandamientos, y la mayoría desconoce los 10 mandamientos que nos hablan del carácter de Dios. Estoy citando el libro Las Religiones de los testigos de Jehová en la página 210. Y yo puedo dar fe de que eso es cierto. El penúltimo día de las conferencias que dimos en República Dominicana, nos invitaron a una iglesia evangélica, porque todas las que hicimos fue en iglesias evangélicas. Nos invitaron, una pastora nos invitó a una iglesia donde ella convocó a varios pastores evangélicos, y me tocó dar este tema. Y yo dije, antes de hablar de los 10 mandamientos, yo les hice una pregunta a todos ahí esa noche, y esta pregunta hasta el momento dentro de nuestras iglesias evangélicas ha sido un fracaso. ¿En qué sentido? En el que nadie acertó en la respuesta. Y les voy a hacer una pregunta esta noche, y estoy casi seguro que muchos aquí no sabrán la respuesta, porque yo le pregunté, y para que nosotros que estábamos ahí, iglesia llena, para que la gente vea que nos falta estudiar esto de aquí, le dije: pastor fulano de tal, póngase de pie. Y se puso él muy obediente. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10? Yo no tenía esto. Y él se puso en pie y dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la iglesia dijo: amén. Pero es que cuando nosotros repetimos ese mandamiento, vaya sorpresa, que ese mandamiento es el primer mandamiento de la Iglesia Católica, formada no en la originalidad de la Biblia, sino es uno de los mandamientos que resalta San Agustín, un católico prominente, el cual colocó eso allí. Yo no digo que no debemos amar a Dios sobre todas las cosas. No estoy en contra de eso. Estoy diciendo que existen 2 tipos de mandamientos hoy en día, y voy a usar esto como ejemplo.
El mandamiento que Dios escribió con su propio dedo, que hoy día lo vamos a leer, y el mandamiento que la Iglesia Católica enseñó desde muchos años atrás en todos los colegios, en todos los centros educativos, en todos los lugares, enseñó los 10 mandamientos. Pero cuando tú comparas los 10 mandamientos de la Iglesia Católica y vas a comparar los 10 mandamientos de la Biblia, son diferentes. Yo sé que no está viendo mucha gente alrededor del mundo y no vendría desde tan lejos a engañar aquí. Estoy siendo claro en este punto, ¿verdad? Así que yo quisiera que cada uno de ustedes agarre su teléfono, escriba las fotos de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Háganlo. Les doy un chance. Ahora, después de hacerlo, yo quiero comparar con los 10 mandamientos de la Biblia. Y voy a ir a Éxodo 20. ¿Por qué? Porque ahí están los 10 mandamientos de la Biblia. Y vamos a ver que hay una gran diferencia entre los 10 mandamientos de la Biblia y los 10 mandamientos de la Iglesia, de la que tiene su sede central en Roma, de la que cambió los tiempos. ¿Y cambió qué? Pensaría en cambiar. Menos mal, pensaría. Pero saben, esto es interesante. Miren lo que dice Éxodo capítulo 20. El primer mandamiento está en el verso 3. Y todos los que tienen allí, repásenlo. ¿Sí? El primer mandamiento de la Biblia está en el verso 3. El primer mandamiento de los 10 está en Éxodo 20. Y de hecho la Biblia dice como título los 10 mandamientos. Y el primero dice... No dice amarás a Dios sobre todas las cosas, porque ese es el primer mandamiento de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. ¿Está claro? No estamos en contra del mandamiento. ¿Por qué? Porque es también un mandamiento. Pero miren lo que dice aquí: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento escrito en Éxodo 20. Eso fue lo que recibió Moisés. Eso fue lo que Dios escribió. ¿Está claro? Léanlo. ¿Tienen Biblia católica? Léanlo, ahí es más clara aún. Todas las Biblias dicen lo mismo. ¿Está claro? El segundo mandamiento de la Biblia está en el verso número 4 y dice: no te harás imágenes ni ninguna semejanza que se parezca a lo que hay en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Ese mandamiento, si ustedes buscaron hoy mismo, no aparece en los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. ¿Qué pasó con ese mandamiento? ¿Alguien me puede explicar qué pasó con ese mandamiento? Vino el rapto y se lo llevó. No existe ese mandamiento. Es más, la Iglesia hace todo lo contrario a ese mandamiento. A partir del siglo IV, permítanme decirles algo interesante. No existía por 300 años dentro de la iglesia primitiva la adoración o veneración de los íconos. Entraron a partir del siglo IV y fue el momento preciso para colocar no solamente una imagen representativa. Yo en Lima vivía en la avenida Perú, frente a un parque, y había un monumento como este, y todas las noches la gente paraba así, ve. Literal lo que les digo, literal, en serio. El segundo mandamiento de la Biblia, de los 10, ha sido quitado y botado a la basura por alguna rara razón. No lo hizo Babilonia, no lo hizo Medo-Persia, no lo hizo Grecia, no lo hizo Roma con su poderío, no lo hizo la división de Roma,
sino el que surgió en medio de la división de Roma, el cual ese poder estableció su reino y su imperio hasta el día de hoy. Pequeñito, pero con un poder grande. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Les hago una pregunta. El Vaticano. ¿Y cuál es el país más millonario del mundo? Hermano mío. Ahora díganme, saquemos al Vaticano y busquemos un candidato desde Babilonia hasta la caída y la división de Roma y en Europa. ¿Quién se atrevió a cambiar la ley? ¿Quién? Díganme ustedes a ver. Hermano mío, no encontramos otro candidato. Por eso los padres de la Reforma peleaban con ese sistema, con ese poder, y le llamaban por su nombre. Le decían anticristo, hombre de pecado. Le llamaban así. No les temblaba la mano ni los pies, porque ellos eran hombres que tenían pantalones. A nosotros como que nos tiembla la mano. Pero hay que decirlo como es. Eso es su nombre. Cuando nosotros notamos el poder que tiene este sistema, yo quiero decirles esta noche que Él es el único poder que cambió el segundo mandamiento. No existe dentro ni de sus enseñanzas, ni dentro del mandamiento que ustedes hoy lo pueden revisar si quieren. ¿Por qué no me tienen que creer a mí? Averigüen por ustedes mismos. Ahora, primera pregunta: ¿puede un hombre cambiar lo que Dios escribió con su dedo? ¿Puede un poder hacer eso? Me disculpan, pero yo creo que nadie puede hacer eso. Nadie puede atreverse a semejante blasfemia de hacer eso. Y para avanzar, cuando ustedes van revisando, van a encontrar que el tercer mandamiento dice no tendrás, o el tercer mandamiento dice, voy a leerlo ya: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ese mandamiento está vigente, aparece allí. El cuarto mandamiento, aquí está de un color diferente. El cuarto mandamiento de los 10 dice: acuérdate del día sábado. Eso lo dice la propia Biblia católica. En la Reina Valera dice: acuérdate del día de reposo. Y los propios que hicieron la Reina Valera, como Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, colocaron acuérdate del día de reposo. Y las sociedades bíblicas pusieron en la palabra reposo abajo, ahí mismo un asterisco, abajo el significado que dice aquí equivale a sábado. Es más, el propio glosario de la Biblia, cuando habla del día de reposo, hace alusión que es el sábado del séptimo día. ¿Está claro? Ahora, ese mandamiento tampoco existe. Lo sacaron, no está. Otro mandamiento ha sido quitado, sí. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Y hay documentos que tenemos que la propia Iglesia Católica afirma haberlo hecho. ¿Quién? La propia Iglesia afirma haber cambiado el sábado y colocado en su reemplazo, adivinen qué día. El día domingo. Permítanme leer solamente 2 pequeños documentos por autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica. Primer comentario, primer escrito, que fue escrito en el 18 de marzo del año 1930, dice así. Escuchen lo que dice: autoridades de la Iglesia Católica. Es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y a todos los demás cristianos que la Biblia, miren lo que dice, que la Biblia no les apoya en ningún lugar la observancia del domingo. El domingo es una institución
de la Iglesia Católica Romana, y aquellos que observan un mandamiento de la Iglesia. ¿No tienen vergüenza? Y así debe de ser. Debe de ser así, porque no van a poder ocultarlo. Están diciendo a todos los protestantes, se están refiriendo a todas las iglesias, están diciendo, ¿saben a quién se están refiriendo? A la Iglesia Católica. Así con orgullo sacan pecho y dice, bueno, yo quiero hacerle recordar a todas las iglesias presbiterianas, bautistas, testigos, mormones, etcétera, etcétera, asambleas de Dios. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, está diciendo que cuando ustedes van a guardar el domingo, no hay base bíblica. Lo que quiero que se enteren es que nosotros pusimos el domingo y ustedes son discípulos de nosotros. Qué bonito, ¿eh? Les manda un saludo a todos los protestantes que, aunque dicen que no son católicos, ahora están descubriendo que sí lo son. Por eso yo les decía, el 30% de nuestras doctrinas son de origen católico, y esta es solamente una. Miren lo que sigue diciendo. Voy a leer otro segundo párrafo, escrito en el año 1950, el 5 de febrero. Dice así: autoridades eclesiásticas católicas. Protestantes. ¿Quiénes son los protestantes? Todos los no católicos. Dice así: protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para el culto público, después que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mente protestante no parece darse cuenta que en la observancia del domingo están aceptando la autoridad del vocero de la Iglesia, el Papa. ¡Qué tremendo es esto! Parece que el protestantismo dice, no se da cuenta que cada domingo que abren su iglesia y dicen este es el día del Señor, es una mentira, no tiene base bíblica. Ustedes han aceptado la autoridad de la Iglesia Católica, y esto es verídico, porque no existe en la Biblia ningún mandamiento que diga que el día del Señor es el domingo. Eso sí existe en la tradición católica, eso sí existe en el catecismo católico, en el magisterio de la iglesia, pero eso no existe aquí en la Biblia, y ellos muy bien lo saben. Pero yo les entiendo a los católicos. ¿Saben por qué? Porque el católico cree que cuando se establece un dogma por el Papa, ellos piensan lo siguiente. La Iglesia Católica dice lo siguiente: cuando el Papa se sienta en su silla papal y da un mensaje ex cátedra, lo que él confesó no se discute. Ellos dicen, el Papa es el sucesor de Cristo en la tierra. Ellos dicen así en su confesión. Así que si el Papa dio una orden, pues hay que hacerla. Ellos entienden de esa manera. Y es por eso que cuando van al domingo, los católicos antiguos, los católicos de siglos atrás, ellos nunca debatían que el domingo está en la Biblia. Los católicos que debaten que el domingo está en la Biblia son los católicos modernos, son los que han argumentado. Pero los católicos antiguos, ellos nunca negaron que el domingo no está en la Biblia. Ellos dijeron, el domingo no está en la Biblia. Nosotros colocamos ese domingo por la autoridad del representante de Dios en la tierra. Él lo colocó y yo me ciño a él porque él es el representante de Dios aquí. Por esa parte yo lo entiendo al católico, porque el católico cree que el Papa puede cambiar, modificar las leyes de Dios, porque así dijo el Papa León XIII, por ejemplo. El Papa León XIII dijo, el Papa tiene tan grande autoridad que puede modificar, cambiar, suprimir aún los escritos de la Biblia y la ley de Dios. Eso para mí es una locura, es una blasfemia, desde el punto de vista protestante, no desde el punto de vista católico. Pero yo no logro entender hasta el momento. La cabeza se me revienta. ¿Saben por qué? Porque yo no logro comprender al protestantismo, al que dice, yo no soy católico,
Yo soy pura Biblia. Yo no soy ni magisterio, ni tradición. Eso me importa un cuerno, no me importa eso. Dice, el evangélico dice eso. No me interesa eso. No me importa lo que diga el Papa. Yo soy Biblia. Pero cuando llegamos al domingo o al sábado, ellos se vuelven católicos en ese momento. ¿Saben por qué? Porque ponen una de pretextos para aceptar uno de los mandamientos que el Papa lo borró, que el poder de la iglesia lo borró, que es el cuarto mandamiento. ¿Saben que la iglesia, que tiene su sede central en Roma, en el Vaticano, cambió 2 mandamientos de los 10 que escribió Dios con su dedo? Lo borró uno, lo tachó, lo borró el otro, lo tachó, y ellos así lo defienden. Pero lo que no logró entender es aquel que dice: yo no soy católico, yo no lo obedezco al Papa, ni al magisterio, ni a la tradición, ni al catecismo. Yo soy 100% bíblico. Y a él no lo entiendo, créeme, por más que me esfuerzo, no lo logro entender. Porque ¿dónde está la evidencia de que el domingo tenga lo que tiene el sábado? Génesis capítulo 2, hay una diferencia entre los 7 días a un solo día. Miren, Génesis capítulo 2 dice lo siguiente en el verso número 3: y bendijo Dios el séptimo día. Bendijo Dios el séptimo día, lo santificó, ¿sí? Porque en él, ¿qué cosa? Reposó. 3 cosas tiene ese día. Es un día santo. La palabra santo viene del hebreo kadosh, que significa apartado, separado, ¿sí? El séptimo día fue apartado, bendecido y mandado a guardar, descanso, cesar, dejar de hacer. Eso no tiene el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el domingo. No lo tiene. No existe evidencia bíblica de que Dios le haya quitado la santidad al sábado y lo haya colocado al domingo. Pastor, pero es que Cristo resucitó el domingo y también murió el viernes. ¿Cuál es el problema que haya resucitado el domingo? Ninguno. Pero ¿dónde dice la Biblia que con su resurrección hay que quitar al sábado y botarlo a la basura y defender que solamente hay 9 mandamientos? Pero los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana en Hechos 27. Sí, pero estaban por la noche, porque se reúnen en el día. Y además era sábado por la noche. Ahora, hay una cosa muy importante aquí. Cuando nosotros estamos viendo estos puntos, hermanos míos, otra cosa que yo no logro comprender. El problema para mí no es que el cuerno pequeño haya tachado 2 mandamientos de la Biblia, de los 10 que Dios escribió. El cuerno pequeño atacó la ley de Dios, pensó cambiar los tiempos y la ley, y de alguna manera ha arrastrado muchísima gente a eso. Hablaba con una hermana en Bélgica y me decía: aquí el domingo es sagrado ya por tradición. Como aquí el domingo es todo cerrado. Es que la influencia de tantos años fue colocado eso. Escríbanme en su página que han abierto en Google, escríbanme quién cambió el sábado por el domingo, y por favor denme la respuesta. Háganlo ahí, donde quiera que nos ven, escriban quién cambió el sábado por el domingo, y les voy a felicitar por la respuesta que ustedes mismos se van a dar a ustedes. Háganlo. Ahora, miren, aquí tengo los 10 mandamientos, el que se escribió Dios con su dedo, ¿se acuerdan? El que el cuerno pequeño atacó, ¿se acuerdan? Ahora, aquí tengo yo los 10 mandamientos y yo quiero que ustedes razonen. Por favor, utilicen las neuronas. La cabeza no es solo para crear caspa ni piojo, es para pensar. Y ahora vamos a pensar, porque Jesús, cuando interpretaba la Biblia, él usaba muchísimo la lógica.
Yo puedo dar evidencia de eso. Y hoy yo quiero que ustedes utilicen la lógica. Por favor, no se desconcentren en este momento. Utilicen la lógica, utilicen la cabeza, utilicen la sabiduría de Dios. Miren, utilícenla. ¿Por qué nosotros, los evangélicos, nos paramos frente a los 10 mandamientos y decimos lo siguiente? El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén, hay que hacerlo, no hay que tener otros dioses. Muy bien, mandamiento de Dios. El segundo: no te harás imágenes ni las adorarás. Yo no me hago imagen, es más, mandamiento vigente. Tercer mandamiento: no tomes el nombre de Dios en vano, vigente. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de sábado. Yo creo que esta es ley de Moisés. Esta es ley de Moisés. Como que si Dios hubiera escrito el primero, el segundo y el tercero, y le haya dicho a Moisés: venga para acá, escriba usted el cuarto. Y yo que escribo el quinto, el sexto. Dice: no mates, amén. No robes, amén. No cometas adulterio, amén. Todos los 9 mandamientos, el evangélico no protesta. Pero solamente cuando habla del sábado dice: esa es ley de Moisés. Mentira del diablo, es ley de Dios. Lo escribió el primero hasta el último, Dios, no Moisés, ni la primera tabla ni la segunda. Pero ¿saben qué? Hoy en día se ha aceptado 9 mandamientos. Cuando tú hablas de los 9 y predicas sobre los 9, la iglesia te aplaude. Gloria a Dios, sí se puede cumplir. El primero, el segundo, el tercero, el quinto, todo se puede cumplir y está vigente. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de sábado. Pastor, nadie pudo cumplir la ley. ¿Cómo? Cuando llegamos al primero, al segundo, al tercero, todos los mandamientos sí se puede cumplir y se predica todos los días desde el púlpito. Pero cuando nos hablamos con el cuarto, no se puede cumplir la ley. Cuando llegamos al primero, segundo, tercero, todos los mandamientos, todos están en vigencia. Pero cuando llegamos al cuarto, no, la ley está abolida. Tremendo lo que está pasando dentro de nuestras iglesias. O razonen ustedes por ustedes mismos. Matar es pecado, robar es pecado, cometer adulterio es pecado, tener ídolos es pecado, tener otros dioses es pecado, codiciar es pecado, hablar falso testimonio es pecado. Pero cuando hablamos del cuarto mandamiento, ¿a quién le interesa? No es pecado. ¿Cómo es posible que violemos uno de los mandamientos de Dios, que lo escribió con su propio dedo? Y esto es lo que hoy día la iglesia se está comiendo: veneno mortal. ¿Quién metió el cuerno ahí? El cuerno pequeño metió su cuerno y los tiene a todos embobados. ¿Y saben qué les voy a decir? Este es el tema, que cuando yo hablo, la gente me quiere linchar y apedrear. Y dígame, ¿a quién le importa? Es que hay que decirles lo que es cierto, aunque les duela. Y hay gente que se mete el dedo ahí para no oír esto, porque el necio no quiere oír la ley de Dios, quiere verla abolida. No, es que la ley está abolida, la ley está abolida. Hermano mío, de estos mandamientos que fueron escritos por Moisés, 613, muchos de ellos se anularon en la cruz. Cristo, cuando dice la Biblia cuando dice Pablo que Cristo vino a poner fin a la ley, se refiere a muchos mandamientos de aquí. Por ejemplo, apedreamiento, circuncisión, sacrificio de animales, todo estaba aquí. Pero de aquí Jesús dijo así: yo no he venido a anular la ley. Él no se refería a todo esto, porque si él hubiese dicho: yo no he venido a abolir ninguna de la ley, nada de la ley, estaríamos ahorita circuncidándonos, sacrificando animales. Cuando él dijo: yo no he venido para anular la ley, Mateo 5:17, mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota, ni una yod, ni una tilde de la ley caducará, se abolirá, ninguna. Aquella persona que piensa que Cristo anuló uno de los 10 mandamientos está predicando que hoy los 10 mandamientos se quedaron con 9. ¿Y saben de quién es discípulo? Del cuerno pequeño. ¿Y saben qué? La iglesia abolió 2 mandamientos, la iglesia católica, y la iglesia evangélica hoy anula uno, que es el cuarto. ¿Y saben qué dice? Dicen así, el evangélico viene con su Biblia así y dice: yo antes era católico,
gloria a Dios, antes era católico, pero déjeme decirles que un día leí los 10 mandamientos y descubrí que dice aquí, no te harás imágenes ni las adorarás. Entonces dije, voy a dejar el catolicismo porque hay que servirle a Dios. El segundo mandamiento dice, no te hagas imágenes, y ahora yo soy evangélico. Y viene el católico y le dice, ¿has leído lo que hay 2 mandamientos más abajito? Acuérdate del día sábado. O sea, tú saliste de la iglesia católica porque la iglesia católica supuestamente te hace adorar imágenes. Y tú saliste por no violar ese principio. Entonces tú dices que la iglesia católica se va al infierno porque es idólatra. Discúlpame, pero nos vamos los dos, Tú por violar el segundo, o yo por violar el segundo y tú por violar el cuarto. Porque el mismo que escribió el 1, escribió hasta el mismo 10. Nadie va a poder abolir esto, ninguna denominación, nadie, porque Cristo dijo, mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley caducará. Pero es que la ley de Moisés se anuló, sí, muchos de acá, pero ninguno de aquí. Espero que esta palabra puedan ustedes conservarla y llevarlo no solamente a un estudio como hoy. Esto es el principio de algo grande que va a suceder. Que Dios los bendiga en esta noche. El gran temblor final. Salid de ella, pueblo mío.